Bueno, pues bienvenidos a todos a este coloquio ciudadano organizado por Citizens Pro Europe sobre la situación en Ucrania y el futuro de Europa. Nos acompañan dos expertos de renombre, Nicolás de Pedro, jefe de investigación del Institute for Statecraft de Londres y analista del Centro de Seguridad Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, y Víctor Sánchez, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha fundado y dirigido varios másteres, entre ellos el Máster de Derechos Humanos, Democracia y Globalización. Es autor de importantes monografías y de manuales de derecho público, y los dos son conocidos articulistas. Yo soy Gonzalo de Mendoza, soy el secretario general de Citizens Pro Europe y moderaré este coloquio que colgaremos en redes al acabar. Recordaros solo que Citizens Pro Europe es una plataforma ciudadana sin ánimo de lucro, de carácter paneuropeo, que tiene presencia en todos los Estados miembros de la Unión Europea y cuya principal acción pues, es sensibilizar a las instituciones europeas y nacionales, así como a la ciudadanía en general, sobre la importancia de profundizar el proyecto europeo y de tener una ciudadanía europea activa. Quiero dar las gracias a los que están participando del otro lado como oyentes en este coloquio. Podréis hacer preguntas en el chat que recogeremos al final. El coloquio va a durar unos 30 minutos. Dejaremos para el final las preguntas. Y sin más dilación, pues damos comienzo, si os parece, a este coloquio. Quería, Nicolás y Víctor, que nos hablaseis, para empezar, de cuál es la situación actual, cómo se están desarrollando los acontecimientos sobre el terreno y cuáles han sido las principales reacciones de la comunidad internacional, Unión Europea, Estados Unidos, OTAN y China. Nicolás. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias a Citizens Pro Europe. Encantado de pasar y encantado también de tener esta oportunidad de conversar con Víctor. Bueno, lo que estamos viendo en las últimas, 12 horas de momento, aproximadamente, 12, 16 horas, pues es Rusia lanzando una intervención en toda regla, bastante ambiciosa, que en este momento da toda la impresión de que claramente quieren capturar rápidamente la capital, Kiev, ¿no? Y doblegar y, en fin, tratar de acabar esto por la vía rápida, ¿no? Están tratando de destruir todas las defensas o degradar todas las defensas y capacidad militar ucraniana de forma muy rápida y expeditiva. Están entrando a territorio ucraniano por varias zonas, ¿no? Crimea, el territorio de Bielorrusia y también el territorio propiamente dicho de la Federación Rusa, y están atacando objetivos incluso en el oeste del país, cerca de las fronteras con Polonia, Hungría, Eslovaquia y Moldova. O sea que una intervención en toda regla que ya estamos viendo, ¿no? Que está teniendo unos costes iniciales altos y previsiblemente lo serán más en función también de la capacidad de resistencia que muestren las fuerzas ucranianas y la población civil ucraniana, porque esto es una ocupación de un país extranjero en el que la población, desde luego, no es favorable a esta invasión. Ya veremos si es activamente hostil o no en cantidades significativas, ¿no? Y, bueno, todo dependerá mucho de estas próximas, digamos, 48, 72 horas serán, yo creo, muy determinantes, en la medida que si los rusos consiguen controlar la capital rápidamente y tratar de situar un gobierno títere, pues esto obviamente puede tener un impacto muy, en fin, determinar la cosa muy rápidamente, o ya veremos si se enquista y la cosa se complica más, ¿no? Esto, digamos, como la última hora, ¿no? No sé si quieres que también dé telegráficamente lo de las relaciones internacionales o... Sí. Bueno, en relaciones internacionales lo que hemos visto es una reacción de la Unión Europea y de algunos Estados miembros razonablemente rápida, pero yo creo interesante señalar, ¿no? Que todavía, en buena medida, muy marcados por la perplejidad, ¿no? Todavía es como que no se lo creen, ¿no? Todos estamos un poco, yo mismo, esta mañana cuando empecé a leer las noticias estaba realmente consternado, ¿no? Y un tanto conmocionado, ¿no? Y yo ya lo esperaba, digamos, ¿no? Yo ya los últimos 3, 4, 5 días me parecía que este era un escenario bastante probable, ¿no? Pero creo que destaco esta perplejidad, ¿no? Porque todavía seguimos muy convencidos de que esto no es posible, ¿no? Llevamos muchas décadas de paz en Europa, afortunadamente, y entonces nos da la impresión de que las guerras, ¿no? En el sentido clásico convencional del uso, en fin, de proyectar fuerza y poner tu voluntad a un vecino,
es una cosa muy del pasado, ¿no? Pero, bueno, como nos ha demostrado Rusia hoy, claramente no es una cosa del pasado. Ya tenemos una guerra que lleva 8 años, ¿eh? También esto luego lo hablaremos, pero en esta fase, desde luego, ha generado esto, ¿no? Y, bueno, Estados Unidos y Unión Europea van a imponer sanciones, ya veremos si son tan contundentes, profundas y masivas como se ha anunciado. También habrá que estar muy atento, bueno, luego lo veremos, ¿no? Reacción rusa y demás. Y lo que hemos visto es una primera reacción, bueno, que se puede calificar de ambigua, tibia, de China, ¿no? En la medida que da claramente un balón de oxígeno a Rusia, ¿no? Así que sin ser tampoco respaldar explícitamente lo que está haciendo Rusia, pero desde luego no poniéndose claramente en una posición de crítica a lo que ha hecho Rusia. Yo creo que este sería un primer Gracias, Nicolás. Sí, al hilo de lo que decías, Nicolás, Víctor, ha habido, es verdad, los últimos días mucha confusión. Incluso el embajador ruso en Washington dijo que Rusia no iba a invadir. Bueno, no se creía mucho que la invasión se iba a producir, o la guerra o el conflicto abierto se iba a producir, y menos en todo el territorio. Ayer Putin negó la soberanía de Ucrania, histórica, lo llamó un país, digamos, inventado, y vamos, lo que pretende, parece ser, es negarle también la capacidad, su viabilidad como Estado. ¿Qué nos puedes decir tú también de la situación actual y de cómo se han desarrollado los acontecimientos en los últimos días? Bien, gracias, Gonzalo. Es un placer también estar tanto contigo, Gonzalo, como veamos, yo sé de decir que esta mañana me levantaba a las 6 de la mañana aproximadamente, simplemente porque me levanto muy pronto, y que me marché de casa a las 7, o sea que no sé muy bien qué es lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora, y no he estado durante el día, he tenido distintas ocupaciones que me han permitido. Sin embargo, sí que voy recibiendo a través de correo electrónico información bastante directamente de la zona, pues tanto a través de la OSCE como a través de algunos compañeros o amigos en Rusia, como también algunas personas conocidas en Ucrania. Yo no tengo tan claro por la información que tengo, y hemos de tener en cuenta que en cualquier escenario de guerra la información que se recibe, pues, por ejemplo, en el espacio occidental es distinta a la que se recibe o se emite en el espacio oriental, siempre es one-sided, ¿de acuerdo? La información de lo que disponemos nosotros en estos momentos a través de los medios de comunicación, obviamente, pues nos están transmitiendo una forma de entender, digamos, de modo unilateral lo que está sucediendo sobre el terreno. Sería mejor, probablemente, para disponer, para saber bien lo que ha sucedido. Yo no estoy viendo realmente, por lo que yo veo y la información que recibo, no tengo tan claro que la intención, en este caso, por el tipo de bombardeos y de intervención militar que ha llevado a cabo, contraria al derecho internacional y que podemos calificar como agresión a Rusia sobre el terreno de Ucrania, no tengo tan claro que lo que se quiera en estos momentos sea una ocupación real de Kiev. Más bien me da la impresión, por la información de la que dispongo, de que lo que se está haciendo es atacar lo que ellos consideran que son centros clave de la inteligencia militar o de la organización militar de Ucrania. Estamos hablando probablemente de bombardeos de entre 60 y 70 puntos, esencialmente de carácter militar y, por tanto, no de carácter civil, a través de los cuales se debería estar articulando la defensa del territorio por parte de Ucrania. Y en ese sentido no veo tan claro todavía, salvo lo que esté sucediendo en la región de Donbass, no veo tan claro todavía que la intención en este caso de Rusia sea realmente ocupar el conjunto de Ucrania. No lo veo. Los acontecimientos se van desarrollando sobre la marcha, veremos en qué queda. A mí me da más bien la impresión que están haciendo algo que en la terminología occidental, en algunos otros conflictos internacionales, en los que pues, también se han producido violaciones del derecho internacional, vamos al caso de Kosovo, vamos al caso reciente de Siria, ¿no? Lo que son operaciones que en nuestra propia jerga en algún momento me llamaba operaciones quirúrgicas, ¿no? Es decir, se están seleccionando objetivos militares concretos, aquellos que los servicios de inteligencia rusa tienen a su disposición como centros clave, tanto para la defensa aérea como para la defensa terrestre o para la logística del conjunto de las operaciones militares de Ucrania, y lo que se ha hecho es lanzar misiles para, digamos, destruir toda esa capacidad de resistencia técnico-militar que puede albergarse en estos entre 60 y 70 u 80 espacios, aparentemente, por la información de la que yo dispongo, que son estrictamente de carácter militar. No estamos hablando todavía de bombardeos de la población en ese sentido, ¿no?
y que lo que sí que indica claramente es que Rusia quiere que aquello que quiere hacer, sobre todo en la región de Donbass, pues no tenga una respuesta efectiva por parte de las tropas ucranianas. Esto es lo que yo veo. Me puedo estar equivocando porque, evidentemente, pues la situación, como os digo, pues se va desarrollando sobre la marcha. Yo esperaría que el objetivo final no sea entrar con las tropas terrestres, ocupar, invadir el conjunto de Ucrania o propiamente la capital Kiev. Esto es lo que con respecto a la respuesta internacional que se está dando, pues es la previsible. Y esos son todos los problemas, ¿no? El carácter previsible y que quizá puede haber, en cierto modo, puede haber facilitado la vida a Rusia en sus objetivos políticos y militares en esta campaña, es que todo era muy previsible. Entonces, nos hemos visto que los Estados Unidos y la OTAN han puesto en estado de alarma pues desde hace 2 semanas prácticamente, ¿no? El conjunto del planeta con su información, pero que simultáneamente tanto la OTAN como los Estados Unidos han dicho que no van a hacer nada sobre el terreno. Claro, obviamente Ucrania forma parte de la alianza de la OTAN, pues, por tanto es un territorio ajeno a lo que serían las cláusulas del artículo 5 del Tratado de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, y por tanto que no tenía ninguna intención de desplegar ningún tipo de acción militar directa de las fuerzas propias de la OTAN, como los Estados Unidos, ¿no? sobre el terreno. Por tanto, por el lado occidental, las respuestas son las que sabemos, es decir, pues se van a aplicar sanciones, llevan diciendo esto ya desde hace 2 semanas, sanciones económicas, por tanto, esto ya está descontado del lado ruso, pues como ha sido, digamos, su comunicación oficial, la Unión Europea, vamos a lanzar medidas económicas, vamos a suspender la apertura de la pipeline de arriba, de gas, digamos, arriba, el Nord Stream, y vamos a aplicar sanciones económicas de un tipo u otro que se van a expandir a las que ya tenemos aplicadas al círculo interno, digamos, de funcionamiento de Rusia, ¿no? Bueno, pues sí, quizás es más interesante buscar las reacciones no del lado occidental, sino del lado no occidental. Sí. Por ejemplo, estoy pensando, está buscando ahora mismo, ¿no? ¿Qué había dicho China, no? Y es que se han tenido una conversación telefónica, el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov y Wang Yi, y Wang Yi ha dicho, pues, que, bueno, que ve que la operación, pues, que no va a criticar la operación militar, ¿de acuerdo? Y en ese sentido sí que estamos viendo que se está generando una polarización de aproximaciones. Por un lado vemos al mundo occidental haciendo lo que ha dicho que haría, y por otro lado la reacción de China, que no se sabía, que es el otro gran actor en la sombra detrás de todo esto, ¿no? Que no se sabía que eso se iba a hacer, pues China, la conversación por teléfono que han tenido el ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov y Wang Yi, pues aparentemente ha dado visto bueno. Este es el contexto amplio. Bueno, hay en la reacción... En la reacción occidental... Una reunión del Consejo de Seguridad que se ha producido. Pero lo que sí que se ha producido ya es una reacción de la Unión Europea. Ahora se están reunidos o se van a reunir en breve el Consejo Europeo con todos los jefes de gobierno de la Unión Europea para plantear el abanico más amplio de sanciones que jamás haya aprobado la Unión Europea contra Rusia. Se habla de 12.000 millones de euros en sanciones. Para hacernos una idea, esto por supuesto va a tener un impacto económico en todas las economías de Occidente. Se habla de que por cada euro que vaya a perder Estados Unidos, Alemania va a perder 10 por el impacto económico de estas sanciones y de cortocircuito de los flujos comerciales después de la decisión que tome el Consejo Europeo. Otro hecho que se ha dado ya es que se ha parado el Nord Stream 2, un proyecto de gasoducto que mucha gente en Europa hace muchos años había ya indicado que eso rompía todas las posibilidades de tener un poco de, digamos, independencia estratégica energética por parte de la Unión Europea. Y has hablado de una cosa que me parece muy interesante, que es el foco que ponen los medios occidentales versus el foco a lo mejor que ponen los medios rusos. Bueno, esto parece que el foco mediático también forma parte de una guerra un poco híbrida, ¿no? Que ha habido un poco, no de ahora, sino de hace tiempo ya. Recientemente el Parlamento Europeo ha adoptado un informe sobre las interferencias de Rusia en los procesos electorales, que incluyen, por ejemplo, el proceso de independencia en Cataluña, sobre la interferencia de todos los procesos democráticos en Occidente, lo cual es interesante. ¿Forma esta acción concreta contra Ucrania ahora parte de una estrategia más amplia, histórica, que viene de Maidán o incluso antes, que es una estrategia que va a tener un final de control de la región por parte de Rusia? Nicolás.
Bueno, también por reaccionar a la primera intervención de Víctor, sin ánimo de verdad de polemizar, porque además no Debemos polemizar, tengo... debemos polemizar. No, pero que no voy por ahí. No, solo por aclarar una cosa, yo no he dicho que vayan a ocupar, porque eso ya veremos, digamos, vaya a hacer una ocupación permanente de todo el territorio de Ucrania, esto está por ver, pero sí creo que hay una intención de capturar Kiev, ¿no? Ya veremos en qué términos y con quién, porque pueden utilizar todo tipo de herramientas. Es decir, Rusia está replicando también modelos que ha utilizado antes la Unión Soviética, ya desde la época en fin, no sé, se me viene a la cabeza, pues no sé, cuando tomaron Kabul, lo primero que hicieron fue matar al presidente y a su familia, ¿no? O sea, digamos, esto es un poco, lo que necesitan es descabezar el poder político y militar en Ucrania, ¿no? A ver, yo también sería cuidadoso con la idea esta de que hay dos visiones, dos percepciones, porque, digamos, además, el discurso ruso, digamos, Rusia concibe la información como un arma que hay que utilizar dentro de un contexto de guerra, que es en el que estamos. Del lado occidental no tenemos eso, tenemos una multiplicidad de medios en los que hay visiones de todo tipo y una pluralidad de opiniones enorme. Y, de hecho, el asunto ruso es una cuestión que polariza y divide mucho y pueden encontrarse incluso en el mismo periódico, ¿no? Opiniones muy, muy contrarias, ¿no? En la prensa, digamos, de centro-derecha esto es muy, muy evidente, ¿no? Que hay quien tiene una sensibilidad más atlantista y quien ha comprado el relato, digamos, que viene del Kremlin. O sea, que aquí hay una pluralidad de medios y, desde luego, no hay un empeño de los gobiernos nacionales ni de la OTAN por hacer un uso sistemático de la información como un arma. O sea, no existe nada parecido, no hay nada simétrico en cómo se utiliza la información en este sentido. Y, de hecho, la forma en cómo los rusos plantean toda esta operación, ¿no? Que para mí tiene claramente tres dimensiones o tres frentes, el militar, el diplomático y el desinformativo mediático, y que van acompasados y que se refuerzan mutuamente, y son los tres parte de un mismo planteamiento, de un mismo diseño. Eso sí penetra en nuestros debates, porque en las últimas semanas, yo, en fin, todas las entrevistas que he dado, y he dado un montón, una cosa que me llama la atención es que en muchas de ellas, o en la mayoría, la percepción, o sea, tal como estaban formuladas las preguntas, da la impresión de que aquí hay dos bandos, o igualmente beligerantes, e igualmente agresivos, y igualmente potencialmente que cualquiera de los dos puede lanzar un ataque, ¿no? Si Rusia puede concentrar prácticamente el 70-80% de sus fuerzas armadas alrededor de Ucrania y concentrarse tranquilamente en doblegar y machacar a los ucranianos, ¿no? Digamos, esto que describía Víctor, ¿no? Destruir, pues, en fin, sus 60, 70, 80 puntos neurálgicos de sus fuerzas armadas, ¿no? De su capacidad de inteligencia, etcétera, es, entre otras razones, porque no le va a atacar nadie por ningún otro lado, porque OTAN no está amenazando a Rusia. Porque si Rusia tuviera que preocuparse de defender otras fronteras y tuviera que preocuparse de no recibir un ataque fuera de lo que no sea el teatro ucraniano, porque ellos lo que están haciendo también es sellar el teatro ucraniano, por eso han desplegado sus buques y submarinos en el Mar Negro y han estado haciendo ejercicios nucleares este último fin de semana. Es un claro mensaje, mucho ojo, aquí estamos y tenemos capacidad nuclear y cuidado si interferís, ¿no? Este es claramente, yo creo, el mensaje que estaban dando el fin de semana, ¿no? Y entonces lo que quiero decir es que no hay dos bandos igualmente beligerantes. Sin embargo, en nuestro debate público sí que da muchas veces la impresión como si fuera parejo, ¿no? Y se comparaba, ¿no? Pues Estados Unidos se anuncia que envía 1.000 efectivos más para Europa del Este, ¿no? Bueno, 1.000 efectivos pues son muy bienvenidos, pero no es más que una declaración política de solidaridad y de que el vínculo transatlántico sigue ahí, pero nada más, nada más. Igual que la presencia que tiene OTAN en los Bálticos, no tiene más que no tiene ningún músculo militar, no es ninguna amenaza para Rusia, únicamente tiene una función disuasoria y es un mensaje de solidaridad política entre los aliados, para que Rusia sepa que el artículo 5 de la OTAN sigue vigente, es decir, que si cruza una frontera OTAN, las tropas que hay ahí son multinacionales. Por eso es tan importante, por eso OTAN, cuando hace la infografía que todos hemos visto por redes sociales, la infografía destaca mucho las banderas, porque lo importante es destacar que es el carácter multinacional de esos batallones, ¿no? Pero no su entidad o su músculo militar, porque no están concebidos en esa clave, ¿no? Sino y que no se puede comparar con los 100.000 efectivos que hay en la frontera. Entre 100.000 y 200.000. Sí, yo tenía informes del diciembre del año pasado, ya entre diciembre y enero, que las tropas ucranianas, más grupos paramilitares ucranianos, se habían acumulado también en lo que sería la línea de división o separación en el área de Donbass, generada en su momento a través de los acuerdos de Minsk, los segundos acuerdos de Minsk, eran los 2014-2015, ¿de acuerdo? Y me consta la presencia de entre 100 y 150.000 soldados ucranios o fuerzas paramilitares conectadas a grupos nazis, Esbodova en su momento, y todos los grupos paramilitares
me consta porque están los informes de la OSCE. Sí, entonces, pero, en ese sentido, se había ido produciendo, yo no niego lo que estás diciendo, ciertamente se había ido produciendo también. Perdona, Víctor, perdona que te interrumpa, pero... No hemos visto las fotografías que también existen y que yo he visto, por ejemplo, a través de la BBC o a través de Russia Today, las fotografías de la acumulación de fuerzas militares y paramilitares ucranianas en la zona de separación establecida a través de los acuerdos de Minsk. Sí, pero es que Russia Today no lo podemos considerar ni siquiera una fuente, ¿no? Digamos, no, y la BBC. La BBC he visto, por ejemplo, imágenes claro, pero Russia Today nos lleva a una dimensión. Russia Today está encubriendo crímenes de guerra y ha utilizado a ciudadanos españoles para encubrir un crimen de guerra como es el derribo del MH17 con 300 personas a bordo. Y han estado cubriendo... No hay ninguna duda. Ya, pero claro, pero eso hay que tenerlo en cuenta, porque la televisión española, la BBC, no participa en el encubrimiento de crímenes de guerra. Entonces yo no los pondría al mismo nivel, porque francamente es que no estamos hablando de la misma cosa. En los medios de comunicación occidentales... a través de los informes de la OSCE de una acumulación de fuerzas que se ha producido desde diciembre hasta enero hasta 150.000, que en principio pues tampoco deberían de estar allí, solo que no hemos visto esas imágenes. Y en parte también en la BBC, en la que sigo, pues también he visto imágenes de soldados norteamericanos y de soldados británicos entrenando más de 3.000, entre 3.000 y 6.000 hay, según las fuentes que manejo. Y una es la BBC. Entrenando a los soldados ucranianos para la guerra, pero desde hace 6 meses. Es decir, que ha habido una acumulación para la defensa de su territorio nacional. Pero vamos a ver, la guerra también se está produciendo. Estamos hablando de la línea fijada a través de los acuerdos de Minsk, ¿de acuerdo? Que fueron convalidados por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en su momento, en el 2014, en la que se decía que la solución de los problemas de Ucrania debía partir del cumplimiento del protocolo, los acuerdos de Minsk del 2015. Bueno, pero entonces vamos a contarlo todo. Los protocolos de Minsk, vale, pero entonces vamos a contarlo todo. Los protocolos de Minsk vienen precedidos por 2 intervenciones del ejército regular ruso que se saldan con 2 derrotas severas de las fuerzas ucranianas, que son las que les fuerzan a aceptar esos términos, que siguen siendo unos términos ambiguos, porque en ningún momento se pone ahí que el territorio de Ucrania se vaya a fragmentar y Rusia vaya necesariamente a tener una palanca que le permita controlar la política ucraniana de por vida. Eso no lo dice en ningún sitio. Y es toda una intervención. Sí. Pero sí, claro, pero Ucrania lo que no va a hacer es, hasta que no recupere el control de su frontera, empezar un proceso político que además no se ha podido conducir porque Rusia nunca ha querido que conociéramos la opinión de la población local de Donbass, que en su mayoría, por cierto, toda la que se ha desplazado ha huido a otras zonas del territorio de Ucrania, no ha huido al territorio de la fuerza, en teoría, salvadora rusa. Porque esta guerra, no tendríamos guerra si no fuera por la intervención de Rusia. Es que tenemos que partir un poco del punto de partida básico, tenemos un par de preguntas en el chat que van al hilo de lo que estáis diciendo. Telmo nos pregunta cuál es la verdadera motivación de Putin. ¿Qué quiere hacer con esto? ¿Tiene Putin miedo a que Ucrania sea un país vibrante, libre, democrático y vibrante económicamente? Hay un modelo occidental versus un modelo ruso y hay un conflicto interno en la misma Ucrania sobre este tema. ¿Qué opinión nos merece esto? En mi opinión, yo seguí este tema mucho entre los años 90, que ya por entonces se produjo el problema, el origen del problema lo tenemos en los años 90 y luego se acrecentó en el 2014, con lo que en mi opinión, y lo he dejado por escrito, fue un golpe de Estado contra la Constitución en el momento en que se expulsó a Yanukovych con un proceso de votación fraudulento en la Duma de Ucrania en el año 2000. Bueno, esto ya lo tengo escrito y como lo tengo escrito y en su momento lo estudié, pues sí, hubo una sesión parlamentaria que acabó a puñetazos y donde se aprobó una resolución, una moción de censura, sin la mayoría suficiente. Y eso es lo que precipitó la salida del gobierno, del presidente electo, que se llamaba Yanukovych, precipitada hacia Rusia. Desde aquel momento para Rusia jamás se ha aceptado. Sí, porque reconoció las elecciones de mayo del 14, las que se eligió a Poroshenko, que fueron probablemente las elecciones más limpias, más transparentes, que se han producido en el espacio postsoviético, nunca. Es unas elecciones en las que se pudo entrar y hubo un ejercicio de transparencia extraordinario, también porque, el candidato, digamos, todos los candidatos no tenían más remedio que aceptar esas condiciones, pero esa es la realidad. Y ganó en todos los territorios de Ucrania. ¿Dónde no se pudo votar? En los territorios que controlaba Rusia. Porque Rusia... veremos porque hasta ayer Rusia seguía diciendo que su posición oficial era que ellos no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en Ucrania.
Y no nos extrañemos, por ejemplo, en Russia Today, no me extrañaría nada que sigan diciendo que no tienen nada que ver con lo que está pasando, porque esta ha sido hasta ayer era su posición oficial, después de 8 años de guerra. O sea, que es un nivel de cinismo y de desconexión con la realidad o de, digamos, de tratar de que su relato tenga alguna correlación con la realidad tangible sobre el terreno, bueno, que escapa a, digamos, al marco mínimo que podemos pensar de la racionalidad. Bueno, yo tengo, mirad, yo os voy a explicar los documentos que tengo. Yo tengo aquí por ejemplo, las declaraciones que tuvieron lugar en el año 1990, donde se estaba haciendo la unificación de Alemania y, por otro lado, de acuerdo, se pacta por parte de la Administración de los Estados Unidos, por entonces el presidente era Gorbachev, Severnache era el ministro de Asuntos Exteriores, y tengo las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores alemán, ¿de acuerdo? Entonces dice exactamente lo siguiente: What NATO must do is state unequivocally that whatever happens in the Warsaw Pact, there will be no expansion of NATO territory eastwards. That is to say, closer to the borders of the Soviet Union. Estoy hablando de una declaración del año 1990. El pacto implícito en aquel momento y explícito, porque estas son declaraciones, hay otra declaración idéntica del ministro de Asuntos Exteriores norteamericano que se llama Baker, entonces, ¿no?, en las que quedó clarísimo una declaración unilateral, un compromiso político, y yo te diría, podría decir incluso un carácter jurídico, de que no habría ninguna expansión. Por entonces también... Dos comentarios al respecto. Debe ser que Gorbachev asistió a otra reunión o tiene otro documento, porque dio una entrevista, que estaba cansado de que le repitiera un poco menos que era bobo en Rusia, dio una entrevista en 2014 para decir que no se habló de nada que no fuera la cuestión de presencia de tropas en el territorio de la antigua Alemania Oriental. Nada más. En ese momento todavía existía el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética, que nadie estaba esperando en el año 90 el colapso de la Unión Soviética. No era esa ni siquiera la política. La política de la administración Bush padre fue hasta muy al final apoyar a Gorbachev y el mantenimiento de la existencia de la Unión Soviética. Segundo, y termino. Un segundo comentario. Entonces, según en tu opinión, los bálticos están más seguros ahora. ¿Es la situación más estable en el Báltico ahora o si los bálticos no estuvieran en la OTAN? Si los bálticos no estuvieran en la OTAN ahora, podríamos decir que la situación es más estable. En la opinión, los informes de seguridad que yo he consultado me indican que realmente el hecho sería... Si no pensamos que los bálticos van a ser invadidos esta tarde, es porque están en la OTAN y porque tiene el paraguas de seguridad de Estados Unidos, nada más. No nos remontemos a la caída del muro de Berlín, por favor, solo recentremos el tema en qué quiere Putin. Yo creo que hay una cosa muy importante, Gonzalo. Yo creo que Putin, evidentemente, quiere lo mismo que en la primavera del 14. Por mucho que, digamos, haya ido discutiendo este asunto, lo hayamos discutido hasta la extenuación y lo seguiremos discutiendo. Es controlar estratégicamente Ucrania, punto. Ya está. Él no acepta otra situación. El problema no es ni siquiera lo que quiera la OTAN, lo que quiera ningún Estado miembro, ni lo que diga nadie pues, en ningún país del espacio euroatlántico. Aquí la cuestión es que los ucranianos no están por la labor de aceptar una tutela y una relación vasallática con Moscú. Ni siquiera Yanukovych, ni siquiera ninguno de los partidos denominados prorrusos en todos estos 30 años de independencia, ninguno ha propuesto nunca una reunificación ni volver a ser gobernados desde Moscú. Y ese es el tema. La población local no está por eso. Pueden tener todo tipo de... Y Rusia le está negando la capacidad soberana de elegir a los ucranianos. Claro, esto por supuesto. Lo que está Putin ahora mismo desafiando es el derecho de Ucrania a existir. Y Ucrania es, si excluimos Rusia, el segundo país más o el primero o el segundo país más grande de Europa, y son más de 40 millones de habitantes. Y esa es la situación. Y yo creo que tenemos que tener... Perdona, Gonzalo, termino una frase solo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta una cosa. Solo hay un país en Europa dispuesto a utilizar la fuerza militar para cambiar las fronteras e imponer su voluntad a un vecino. Y ese es Rusia, ninguno de los otros. Y en un foro como este de Citizens Pro Europe, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque eso va radicalmente en contra de la lógica del proceso de integración europea, que está construido básicamente sobre la lógica de erradicar la guerra del continente europeo. Entonces, por eso es una ruptura radical con lo que ha sido los últimos 40 La Unión Europea, desde luego, es un proyecto, es una máquina de paz que no dispone de los instrumentos de la guerra como Unión Europea. Eso está clarísimo. ¿Cuál va a ser el impacto? Mucha gente habla del inicio de la Tercera Guerra Mundial. ¿Es eso posible? ¿Y qué respuesta tiene que dar la Unión Europea y la comunidad internacional y sobre todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas frente a esta agresión a todas luces ilegal desde el punto de vista del derecho internacional? Vale, si me permitís un momento,
yo es que no puedo, desde mi discrepancia académica, yo creo recordar que en el año 1999 la OTAN estaba bombardeando Yugoslavia para liberar la provincia de Kosovo, si no estoy equivocado. No sé de dónde sacamos esa información que Europa ha sido un espacio tranquilo y pacífico en los últimos 40 o 50 años. Sí, pero... Eso fue una guerra civil. Entonces, Salvo que ya esté equivocado, pero yo creo que Kosovo tuvo un proceso de gestación orgánica de 20 años, es un proceso de descomposición y de guerra civil, de la descomposición de la antigua Yugoslavia, en la que se puede criticar y se puede tener la opinión que se quiera, pero no son casos comparables, porque aquí lo que tenemos es un vecino mucho más poderoso, que además es miembro permanente del Consejo de Seguridad, que además es potencia nuclear, que está doblegando a un vecino. Primero aprovechó un momento de crisis doméstica para quedarse una parte de su territorio, con la anexión de Crimea por vía militar, y ahora está dispuesto a utilizar la fuerza militar para doblegar al conjunto de su ciudadanía y acabar con su gobierno legítimo, y ya veremos si con su existencia como Estado soberano. O sea, que yo creo que son dos casos radicalmente distintos. Kosovo fue una intervención armada en violación del derecho internacional, carente de resolución del Consejo de Seguridad. No se podía motivar, hablando del artículo 51 del artículo de la Carta de las Naciones Unidas, un caso de legítima defensa, y dio lugar a la creación de un supuesto Estado independiente que ni reconoce España, España, pero reconoce muchos otros, pero bueno. Pero vale, pero eso... 90 que sí, 90 que no. Y donde tiene la base militar más importante, los Estados Unidos en Europa. Es decir, si yo me pusiera en la perspectiva rusa, no veo ese panorama que Nicolás estás dibujando. Veo que un Estado aparentemente muy vinculado a Rusia en los años 90, que era el Estado de Yugoslavia, sufrió un ataque por la OTAN, una acción agresiva, en la medida en que no contaba con una resolución validatoria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en el marco del capítulo 7º. Si yo fuera Rusia, y no estoy hablando de Russian Today, sino de la información que yo manejo, nunca hubiera entrado en la Segunda Guerra del Golfo en el año 2003 sin resolución del Consejo de Seguridad, otra actividad en la que estuvo implicada. Tampoco hubiera en el año 2011, 2012 y desde el 2015 etcétera, etcétera. Es decir, el mundo que tú pintas, yo creo que no es el que ven los rusos. Tampoco es el que veo yo. Sí, pero hay una diferencia muy clara. Sí, nosotros no es, si el uso de la fuerza lo hacen las potencias occidentales sin resolución del Consejo de Seguridad, es un acto de defensa de la democracia. Pero no es Rusia. Te voy a explicar la diferencia tan sencilla. Nosotros no estamos... Sí, te la voy a explicar muy sencilla. Nosotros no amenazamos a Rusia. Entonces Rusia puede estar muy tranquila porque no vamos a atacarla mañana. El resto, ni Ucrania ni el resto, no lo podemos saber. Y esta es la gran diferencia. Entonces, cuando Rusia dice que exige garantías de seguridad, yo creo que las garantías de seguridad que la necesita son Ucrania y los demás. Pero no Rusia, porque Rusia no afronta ninguna amenaza militar. Punto. Bueno, había sobre el tablero desde los años 90 estaba una apuesta de declarar, de hacer un tratado para facilitar la neutralidad de Ucrania. Eso ha sido rechazado. Sí, pero la neutralidad tiene que decir los ucranianos. Eso será una decisión que deberán tomar los ucranianos. Perdona un segundo, Víctor. Si tú dices que Ucrania tiene que... Rusia ha lanzado una guerra en 2014 cuando Ucrania era un país neutral. Si tú dices que Ucrania tiene que ser neutral, entonces hay que tener una zona buffer, tapón entre medias, entonces Rusia es el enemigo. Entonces al menos tienes que entender que Rusia es el enemigo, es tu adversario estratégico. Porque tú nos estás contando, nos estás pretendendo entender que la guerra en Ucrania es poco menos que responsabilidad de Estados Unidos y entonces no de Rusia, que nos lo has explicado con una asepsia. Bueno, Rusia está haciendo una intervención quirúrgica. He dicho que es una cosa has empezado a describir, sí, pero has descrito como una cosa muy aséptica, bueno, va a cargarse de estos 70 puestos de control. Y luego has puesto todo el énfasis en que Estados Unidos, en que hay unos soldados americanos, en que les están entrenando a los ucranianos para defender su territorio, bueno, su territorio nacional. Están defendiendo su país, punto. ¿Veis una intervención militar de Occidente y de la OTAN en Ucrania? No, se ha descartado completamente. Es más, no puede haber una intervención militar directa porque estaríamos hablando de un conflicto entre potencias nucleares. Ha sido un error estratégico tanto de la Unión Europea como de la OTAN decir que únicamente se iban a implicar aplicando sanciones económicas. Cualquier ayuda de carácter militar será armamentística, entonces, en cualquier caso. Una guerra convencional es lo que estamos viendo. No puede haber una intervención directa de potencias atómicas por el riesgo que hay de que haya un enfrentamiento entre Francia, sería el caso de Estados Unidos, o Gran Bretaña y Rusia. Y como última pregunta, ¿cuál es el fin de esto? ¿Van a ser sanciones? ¿Perdón?
¿Van a ser efectivas las sanciones para parar las ambiciones rusas? ¿Cuál es el final de esto y cuál debe ser la respuesta de la comunidad internacional? Nicolás. Las sanciones desde luego no van a parar a Putin porque evidentemente ya sabía que iban a venir. O sea, esto es un escenario que esto ya lo daban por descontado. O sea, que ellos ya sabían que en el momento que le hacen un ataque, la Unión Europea y Estados Unidos iban a anunciar sanciones. O sea, que esto evidentemente, como ya lo tenían descontado, su intervención no la va a parar porque esto ya era un escenario con el que contaban. ¿Que les va a hacer daño a las sanciones? Seguro, pero también nos va a hacer daño a nosotros. Y aquí la clave es que Rusia piensa que puede resistir más que nosotros. Ellos también van a subir su apuesta. Y hay que pensar en, bueno, hay que empezar a anticipar, tratar de anticipar cuál va a ser su reacción y su respuesta. Porque evidentemente, como ya sabían, porque nosotros vamos siempre con las cartas, jugamos al póker con las cartas descubiertas, ellos ya sabían este movimiento. Entonces, podemos suponer que tienen algo previsto para tratar de reducir el impacto o hacernos sufrir tanto coste a nosotros, que es lo que hace que ellos piensan que no van a ser sostenidas en el tiempo. O sea, que vamos a tener, si el cálculo, si la impresión que tengo ahora es correcta, que están tratando de que la cosa, digamos, se solvente por la vía relativamente rápida, es posible que ellos hayan descontado un escenario en el que Occidente, particularmente Europa, no va a ser capaz de sostener esto mucho tiempo, porque como describías, ¿no, Gonzalo? Que el impacto es mucho mayor, particularmente para Alemania. Bueno, pues que si, digamos, se calma, depende de cómo evolucione, bueno, pues esto. Y si no, también hay que pensar en anticipar todo tipo de medidas que pueden tratar de hacer para poner presión. Ataques también, todo tipo. Hace pocos días hubo un ataque en el ámbito ciber muy intenso en Portugal. O sea, que podemos ver cosas de ese tipo con bastante intensidad. ¿Estamos asistiendo al renacimiento de un conflicto entre democracias y autocracias a nivel global? Deberíamos de evitar esta visión de lo que está sucediendo, en mi opinión. Esto me recuerda a cosas que sucedieron en los años 60, ¿de acuerdo? Por entonces ya, pues, Estados Unidos, Kennedy dijo, pues, montar una alianza de las democracias del mundo, y todo aquello no funcionó, no fue. Lo que hizo fue profundizar en la división y, digamos, en la ausencia de toda forma de cooperación entre las distintas potencias hegemónicas. Yo solo veo que estamos asistiendo, por un lado, a un acto de agresión, es evidente, y lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir por si acaso, porque lo he dicho además, es un acto de agresión contra el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, la resolución 2625 Romanos 25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo que estamos asistiendo en realidad es otra cosa mucho más compleja que eso. Ucrania es un espacio de ensayo, o es un espacio donde Rusia en estos momentos, con cierta colaboración implícita, no colaboración, pero con aceptación de China, está mostrando lo que los hechos ya prueban. Y es que ya no nos movemos en el mundo unipolar del momento de la disolución de la Unión Soviética, en los años 90, en las que Estados Unidos se permitía el lujo de ir ocupando lo que él entendía que eran vacíos de poder dejados tras la Guerra Fría, dejados por parte de la Unión Soviética, sino que estamos asistiendo a lo que sería una reordenación de fuerzas en el conjunto del planeta. ¿De acuerdo? No es únicamente. China tiene sus reivindicaciones con respecto a Taiwán, por ejemplo, donde allí tenemos una provincia china de Taiwán ocupada desde 1949 por bases norteamericanas y lo que fue el sucesor del régimen de Chiang Kai-shek. De hecho, Rusia es a Donbass, lo que Estados Unidos es a Taiwán. Estados Unidos mantiene una provincia china al margen de la soberanía de China, como va a hacer Rusia con respecto a Donbass. Va a mantenerla bajo su tutela. Y esto es un aviso de que se deben intentar buscar espacios en las Naciones Unidas, especialmente en la OSCE, que se ha marginado un poco también, para que esa reordenación que responda a la realidad, Rusia, por mucho que se empeñe en los Estados Unidos, es un actor relevante en las relaciones internacionales. En estos últimos 10 años ha celebrado 30 tratados internacionales de asistencia militar con 30 países africanos. Las armas ya no se las vende. Las armas a los 30 países africanos ya no se las vende Estados Unidos, sino Rusia. Está produciendo una reordenación, y en este caso de facto, del poder existente. Evidentemente Rusia no es comparable a su poder mundial con el de... Como yo creo que Rusia ha percibido una cierta marginalización, un cierto desprecio. Recuerdo
Pues incluso pues, Obama diciendo que es el regional power y cosas así, como despreciándolo, ¿no? Bueno, Rusia ha ido desarrollando su capacidad militar, ha ido aumentando su presupuesto, porque ha descubierto que el mundo se hace a bombazos, también el mundo occidental hemos ido haciendo a bombazos, ¿no? Y entonces está mostrando sus cartas. Y ahora lo que hay que hacer es buscar espacios de concierto, espacios de concierto europeo. Desde luego, bueno, Víctor, esa visión de hacer el mundo a bombazos no es una visión europea, europeísta. Exacto. Una última reacción, Nicolás, porque tenemos que cerrar ya el debate. Una última reacción, Nicolás, hasta el comentario de Víctor. Entonces, como lo está haciendo a bombazos, que en eso sí estoy de acuerdo con Víctor, pues lo que tenemos que aumentar es precisamente nuestra capacidad de disuasión. Entonces tenemos que dejar muy claro que dónde están los límites. Bueno, pues no en fin, pues en la lógica de poder en la que funcionan Rusia y China que nos estás describiendo, claramente hay que tener un elemento disuasorio, porque en ausencia de ese elemento disuasorio, precisamente si Ucrania no hubiera renunciado a su arsenal nuclear, que cita muchos tratados, pero no el memorando de Budapest del 94, si Ucrania no hubiera renunciado a su arsenal nuclear, su capacidad disuasoria hubiera sido mucho mayor y Rusia no hubiera invadido su territorio. Bueno, si y es la lógica de poder, no hubiera sido un Estado independiente, en realidad. Si no hubiera renunciado eso ya era en el año 94. No, eso se produjo antes. La disolución de la Unión Soviética se produce antes de llegar al acuerdo de desnuclearización de Ucrania y de Kazajstán. O sea, que eso una cuestión de que era pendiente sobre la titularidad de esas propiedades. Sí, si era titularidad de Rusia o si era titularidad de Ucrania. Sí, muy bien. Pero el caso, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra capacidad de disuasión, elevar los costes para quienes están desafiando las normas más básicas del derecho internacional y, evidentemente, eso supone una agresión y un desafío también. Yo sí creo que hay un contexto de desafío para las democracias liberales en la que tanto Rusia como China, con diferentes instrumentos, están tratando de, digamos, de erosionar y de disputar también en el ámbito de la legitimidad. Y ahí sí, claramente, o las democracias, digamos, adoptan una posición más proactiva y entienden y comprenden el contexto en el que nos estamos enfrentando, porque sí estoy de acuerdo con Víctor, en que entramos en un entorno nuevo, estamos en un entorno de competición estratégica, en un entorno darwiniano y de confrontación. Y ahí, el que no sea proactivo y sin capacidad de disuasión y no sea capaz de adaptarse a ese entorno, bueno, pues tendrá muchas dificultades o perecerá. Por eso, como queremos preservar las democracias, debemos encontrar las herramientas y el funcionamiento que permitan adaptarse y generar, tener ventajas con respecto a adversarios estratégicos como Rusia y China. Yo creo que no comparto esa opinión porque lleva una escalada de armamentos muy parecida a la que se vivió en el periodo de la Guerra Fría, a partir del 48, 49, 50. Que terminó con el fin del totalitarismo soviético. Es que no entiendo muy bien. Era mejor haber preservado la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia y que siguiera existiendo hoy el totalitarismo soviético. Todo eso se deshizo a través de la CESTE de 1975, los acuerdos de Helsinki, que era justamente superar la división que se había producido durante la Guerra Fría y buscar establecer una seguridad compartida. Si os parece, lo cerramos el coloquio en ese disenso. Muchísimas gracias a los dos, Nicolás y Víctor, por este coloquio vibrante, con opiniones enfrentadas, pero yo creo que cordiales al fin y al cabo. Muchas gracias a quienes están al otro lado de la pantalla, escuchando en directo este coloquio, y a los que lo vais a ver en las redes sociales, lo colgaremos en las próximas horas. Y os esperamos en el próximo coloquio de Citizens Pro Europe. Muchas gracias una vez más, Nicolás y Víctor. Muchas gracias. Gonzalo, sí, igualmente.